Diálogo Paralímpico con David Acosta, director deportivo del Comité Paralímpico Colombiano. David, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenido a Inspire y entremos directamente en materia. Ligas y atletas han consultado a Inspire para poner de presente la inquietud que hay con respecto al proceso de selección que se viene haciendo desde el Comité Paralímpico, sobre todo en la participación a nivel internacional en las diferentes disciplinas. ¿Qué tiene que decir el Comité Paralímpico ante esta inquietud de esas ligas y esos atletas? Bien, bueno, Juan Pablo, muy buenos días para todos ustedes y para toda la audiencia. Muchísimas gracias por abrir sus micrófonos y sus cámaras al Comité Paralímpico. Bueno, pues primero que todo, el proceso de selección se hace en base a unos criterios técnicos preestablecidos. Nosotros con anterioridad les informamos a los afiliados del Comité Paralímpico para que ellos lo repliquen a sus ligas, a sus clubes y por último a los atletas, cuáles son los criterios para poder integrar una selección nacional. En este caso específico que estamos a puertas del Mundial de Paraatletismo, por ejemplo, entre los 13 criterios que habían para estar dentro de la selección, había uno muy importante que era el tema de la proyección de podium. Estuvieran proyectados a estar entre los 3 primeros puestos en este mundial. ¿Cuáles son esos 13 criterios? Y además quiero que nos expliquen, o sea, vamos a hacer una pedagogía para que la gente entienda un poco cómo funciona. ¿Desde cuándo se notifica al país, con cuánto tiempo anterior más bien se notifica al país que puede inscribirse en un torneo? ¿Y cuánto tiempo transcurre en que ustedes informan, no sé si son a las federaciones y a las ligas, y el atleta se entera de que hay esa posibilidad? Bueno, los criterios de selección atienden a una normatividad internacional. O sea, nosotros no es que de esos 13 ítems nos los inventemos, por decirlo así, o los creemos nosotros, sino atienden a una normatividad internacional. Principalmente la guía de cualificación que tiene cada uno de los mundiales, en este caso, por ejemplo, el de paraatletismo, tiene unas marcas, tiene que cumplir con unos requisitos de clasificación funcional, con unos requisitos de ir a ciertos eventos a obtener el registro y la marca. Entonces, en base a esos criterios de orden internacional es que nosotros creamos unos propios para poder tener los parámetros de la selección. Normalmente esos criterios salen aproximadamente 6 meses antes de la fecha de inicio del evento y son muchas veces retroactivos, o sea, es decir, valen las marcas, por ejemplo, para este caso valieron las marcas de Río y desde enero del año pasado. Entonces se tienen en cuenta esos criterios internacionales. Aparte nosotros creamos otros propios, como es por ejemplo tener un estatus de clasificación en revisión o confirmado, estar pues sin ningún tema de sanciones ni demás por parte de sus federaciones por discapacidad, ni tampoco con el Comité Paralímpico, estar afiliado al Sistema Nacional del Deporte, o sea, pertenecer a un club, a una liga, tener su licencia de IPC totalmente activa y tener sus registros válidos. Bien, básicamente esos son así a grandes rasgos los criterios, pero la construcción como tal de la delegación se hace con el equipo técnico metodológico del Comité Paralímpico Colombiano junto con los seleccionadores nacionales, que para este año los seleccionadores nacionales han sido contratados por Coldeportes directamente, no como se hacía en otras ocasiones, que era el Comité Paralímpico el que contrataba a los seleccionadores. Coldeportes contrató al equipo de seleccionadores, que son principalmente los entrenadores de los medallistas de Río y otro grupo de entrenadores de alta trayectoria que vienen desarrollando desde hace mucho tiempo el proceso del desarrollo de los paradeportes en el país. Con base a eso y la proyección de cada uno de estos atletas hacia el mundial es que se saca cuáles son según el criterio establecido, que como te digo en este caso era proyectados a estar en el podio. Dices que con 6 meses de anterioridad, digamos, ya se sabe, digamos, cuál va a ser la participación del país.
en un evento. No se sabe cuál es la participación. Salen las reglas internacionales de juego. Ok, perfecto. Entonces Colombia conoció hace 6 meses las reglas para participar, por ejemplo, ahorita en julio en Londres. Sí, correcto. En el Open de 2016, en el de Medellín, se les entregó y se les socializó a los entrenadores cuáles eran los criterios generales que tenía como tal el Comité Paralímpico Internacional para poder asistir a Londres. Se les reenvió como tal a todos esos criterios, se publicó en página del comité y demás para que fuera de conocimiento público. Quiere decir que cumpliendo todos estos requisitos, sobre todo este tema, llamémoslo entre comillas, de la legalidad o estar al día, digamos, en todo sentido, ligas, federaciones, ustedes tienen una baraja para poder escoger a nivel nacional, no puntualmente solo en una región, sino a nivel nacional. ¿Por qué está en el ambiente la sensación de que no se comunica a tiempo o que si se comunica sobre el tiempo todo este tema de un seleccionado, e inclusive con, si se quiere decir, con 15 días de anterioridad o un mes al cierre, y si se tiene en cuenta, David, que hay muchos atletas que por convicciones personales o porque, digamos, han hecho procesos como ir a un Open en otro país por sus propios medios, sobre todo la marca, ellos van es por la marca, ¿sí? Si se tiene en cuenta esto, ¿por qué no comunicarlo, digamos, con un tiempo de anterioridad y no con un tiempo ya más reducido que podría precisamente generar ya unas expectativas, digamos, falsas por parte de un atleta, de una liga? ¿Qué podemos decir ahí? Bueno, frente a eso hay que aclarar un tema que te lo voy a repetir de la misma manera que se lo he dicho a algunos atletas. O sea, el Comité Paralímpico no es agencia de viajes, en el sentido que nosotros no podemos avalar atletas que quieran ir a un mundial porque tienen el recurso. Bien, hay que ser claros en eso y hay un criterio técnico muy específico, que en este caso, como te digo, es estar dentro de los 3 primeros para que el comité cubriera los gastos de estos atletas. Y ojo, no es estar en los 3 primeros del ranking, sino tener la proyección a los 3 primeros. Sí. ¿Sí? Y la otra opción que se había abierto en un momento era que instituciones, sobre todo porque nos llegaron solicitudes de diferentes INDER y diferentes ligas, que ellos querían llevar atletas al mundial, para lo cual nosotros hicimos un estudio y dejamos establecido que entre el 4º y el 8º puesto era el prerequisito para poder ir. O sea, no es que un atleta tiene el dinero y está en el puesto número 15 del ranking, va a estar en el puesto 20 en el mundial y entonces va. No es así. Es precisamente nuestro criterio técnico era hasta el 3er puesto y se abrió la segunda parte que fue del 4º al 8º para que por solicitud de los INDER, que eso es algo que quiero dejar muy claro, nosotros no contactamos a atletas a decirles venga, si usted tiene dinero, por favor vaya, porque nosotros no lo hacemos. Tenemos cartas de los INDER, cartas de las ligas, donde ellos solicitan específicamente que ellos cubren con los gastos. ¿Qué pasó? Y también te quiero socializar ese tema con IDRD y con INDER Valle, que eran los que querían llevar atletas, los 2 INDER que querían llevar atletas en su momento. A último momento tuvieron que cancelar por temas presupuestales. Por esa razón no se tiene en este momento el tema de los INDER puestos dentro de la delegación, sino van solamente con recursos propios del convenio del Comité Paralímpico y Coldeportes. ¿Quiere decir que ese número de atletas del Valle, si no me falla la memoria, 6 creo, del registro del Valle, del total que se comunicó ayer por parte del Comité Paralímpico, hay mayoría por parte del Valle? ¿Esos atletas van con recursos del Comité Paralímpico, más no como en del Valle, como se dijo en un momento? Correcto, son 5 atletas. Son 5 atletas de los 9 que se van. Hay 4 regiones que están participando. O sea, desafortunadamente es un tema que se ha vuelto muy álgido en el tema del regionalismo y que no debe ser así. Entonces, el día de mañana vamos a tener un problema porque resulta que los de natación, los 4 atletas que están proyectados a ir al mundial son de Santander. Pues lo siento, ¿quién gana mayor número de medallas? Son ellos. En este momento miremos los Open, miremos Juegos Paranacionales. ¿Quiénes son los que han ganado en la tabla de medallero del campeonato de paraatletismo? Valle. O sea, ahí sí nosotros
se nos sale de las manos, y más con las adquisiciones que hizo Valle, con las transferencias que hizo Valle, por ejemplo del caso de Piso, que era de Cauca, se lo llevaron para Valle, Erika Castaño, que era de Antioquia, se la llevaron para Valle. Pues desafortunadamente así está el mapa deportivo actualmente, pero nuestros criterios atienden únicamente al componente técnico. Quiere decir que David confirma que no hay un criterio de regionalismo necesariamente porque estamos en la coyuntura de un gobierno deportivo desde Coldeportes con la doctora Claribel Roldán, que es del Valle, presidente Julio César Ávila es del Valle, algunos dirigentes de federaciones son del Valle. Esto no lo dice Inspire, es lo que, digamos, en la audiencia, en la opinión pública, digamos, se está dando, es de conocimiento público, y entonces lo que en este momento recibo es una confirmación de que no hay un criterio de regionalismo ni preferencia por el Valle. No, y esto ha sido socializado a las federaciones y demás, es de conocimiento público. El ranking, ustedes pueden ingresar a la página del Comité Paralímpico Internacional y descargar el ranking al mundial, ahí están los criterios, y con el mayor de los gustos nosotros podemos socializar a quien lo necesite, por qué están escogidos esos atletas. Aparte es algo que a mí personalmente me da mucha risa y me parece chistoso, en el sentido que hace 4 años, cuando teníamos un director de Coldeportes de Bogotá, cuando Juegos Nacionales se lo ganaba Bogotá, y cuando el presidente del Comité Paralímpico era Bogotá, pues estábamos con el mismo problema, que por qué Bogotá, Bogotá y Bogotá. Y ahora pues que, digámoslo así, se cambió un poco la película y está el Valle, entonces ahora el problema es el Valle. Entonces estos temas no son de regionalismo, sino realmente un componente técnico específico que está muy bien sustentado y muy bien argumentado para poder tomar una decisión tan importante como es una selección a un mundial. Decía David ahora que eran las ligas o los atletas los que pedían ser incluidos en el registro, y no ustedes llamaban a decir, quieren ir, paguen. ¿A qué me refiero con la pregunta que voy a hacer? Particularmente la Liga de Antioquia pidió, postuló, ¿cómo es el proceso o qué pasó con la Liga de Antioquia y con el atleta, o no sé si propusieron más atletas para esta selección? Sí, pues bueno, ya te conté los 2 casos de IDRD y de Indervalle. Comité Paralímpico no hace convenios de asociación con personas naturales, sino con personas jurídicas y del sistema. Desafortunadamente la Liga de Antioquia no tiene en este momento los documentos al día, por decirlo así, necesarios para hacer un convenio con el comité. Se trató en su momento, precisamente para darle la mano un poco al atleta, que se hiciera con persona natural, directamente con el atleta en un momento dado, puesto que ya se les había enviado los precios, lo que valía ir al mundial, porque esa es otra, o sea, nosotros debemos dar garantía como país de que los atletas vayan en las mejores condiciones y en igualdad de condiciones con los atletas que van con el recurso del comité. Entonces no se pueden ir a otro hotel, no se pueden ir, yo no tomo las comidas ahí, sino yo como en un McDonald's. No, deben ir bajo exactamente las mismas garantías. Por esa razón tratamos de hacer el convenio con ellos, no se pudo hacer, se trató de hacer con el atleta, desafortunadamente los tiempos no dieron, y no pudo hacerse la inscripción de este atleta, ni tampoco de otro atleta de Bogotá, cuando Bogotá dice que no va a cubrir a ese atleta porque no tiene el convenio para hacerlo. La atleta misma se acerca acá con el metodólogo a decir, yo cubro bajo mis recursos eso, pero era el día del cierre de la inscripción y pues necesitaríamos que el recurso estuviera, porque apenas nosotros generamos inscripción, se genera factura y es pago inmediato. Entonces por esa razón se hizo de esa manera, en vista que no se pudo hacer de manera institucional. Tratamos de hacerlo con persona natural, pero es un complique. Si la Liga de Antioquia tenía esa circunstancia jurídica que le impedía pues generar un convenio con ustedes, ¿por qué les informaron a ellos o les abrieron la expectativa de que podían en un momento dado, con el depósito de una cierta suma, poner a este atleta? ¿En qué momento ustedes le notifican a esa liga, no se puede por este tema jurídico? Es que nosotros no le notificamos que no se pudiera, o sea, solicitamos varias veces que se hicieran llegar los documentos y demás, sí, y no llegaron. Okay. Razón por la cual no se pudo hacer como tal un convenio de asociación con ellos.
ahí procedimos al siguiente paso, cuando fue ya a averiguar qué era lo que pasaba, pues no tenían toda la documentación necesaria, precisamente para tratar de salvar al atleta, y eso te estoy diciendo el día de cierre de las inscripciones. Entonces, para tratar de salvar al atleta, se consultó con la parte administrativa, con comité ejecutivo, y la directriz fue porque ya también nos había ocurrido con otra regional que no vamos a decir. Hay muchas inscripciones que el IPC solicita que se hagan directamente por parte del Comité Paralímpico. No cualquier atleta puede ir, por ejemplo, a un Grand Prix o a un World Series. Tienen que hacer a través del comité. Cuando atletas de regionales quieren ir a foguearse, pues acuden a nosotros servimos de intermediarios, pero digamos que muchas veces nosotros creemos en la palabra del INDER, y cuando nosotros hacemos una inscripción, ya de una vez se nos genera factura y tenemos que pagarla sí o sí. Si no, es multa y no nos dejan participar en ningún otro evento multideportivo. Como ya había ocurrido eso, la directriz que nosotros tenemos es que se debe tener el dinero para poder hacer como tal un tipo de inscripción de esa parte con una persona natural, o un convenio que realmente garantice que esos recursos se van a solventar y no vamos a ir en detrimento de los recursos propios del comité. Ese criterio jurídico que impidió, esa circunstancia jurídica que impidió, digamos, ese convenio, ¿aplica para eventos internacionales y también para nacionales? Uno podría pensar que por no estar al día en temas legales, esa liga no tendría por qué inclusive entonces inscribir esos atletas para un Open de carácter nacional. Sí, podría ser, pero eso lo tiene y es gobernanza y potestad de las federaciones nacionales, no de Comité Paralímpico. O sea, nosotros no regulamos las ligas afiliadas. De acuerdo. O sea, la federación sería la que tendría que revisar esos documentos. Porque entonces me resulta la siguiente inquietud, y es, esta liga inscribió al mismo atleta o a los atletas, la liga que estamos en este momento cuestionando, para participar en el Open que se hizo recientemente en Cali, y participaron, se inscribieron, pagaron. Entonces allí en el Open sí no hubo, digamos, ningún vicio que impidiera su participación, pero ahora, digamos, para el proceso internacional sí. ¿Cómo poder explicar eso? Y ya me has dicho que es la federación, entonces quiere decir que deberíamos decir la federación. ¿Nosotros qué hacemos como comité? Cuando nosotros recibimos las inscripciones de los Open, nosotros se las remitimos a la federación para que ellas avalen a los atletas que efectivamente están afiliados, sus ligas, sus clubes y demás están totalmente al día con esa federación, y ellos nos remiten un aval. ¿Sí? Normalmente nosotros, digámoslo, bueno, este año ha sido un año bastante difícil con ese tema por todas las circunstancias de las federaciones. Digamos que este año no recibimos retroalimentación, sino solamente de FEDES y de FECDPC, porque pues FEDELIP tenía sus inconvenientes que aún persisten, FEDECIR tiene también sus inconvenientes, entonces digamos que no recibimos ninguna negativa de participación de ningún atleta inscrito a los Open, a excepción de estas dos que sí están legalmente constituidas y vigentes actualmente. En años anteriores, cuando se hace esto, siempre tenemos 1, 2, 3 atletas o incluso todo un departamento que no es avalado para participar porque no cumple con los criterios de la federación. Muchas veces hay departamentos que inscriben y no están afiliados a la federación. Entonces se hace de esa manera para que tengamos la claridad y la seguridad que efectivamente esos atletas están afiliados al sistema. Nosotros cumplimos reenviando esa información, pero no tuvimos ninguna respuesta. En honor a la verdad, eso no debió haber sucedido si nos pegamos a las normas, a los estatutos, David, que esa liga, teniendo en este momento este impedimento que ustedes encontraron para poder generar el convenio para llevar al atleta al Mundial, tampoco debía por qué haber participado en Cali. Bueno, ahí sí no me atrevería a decir sí o sí no, porque eso ya es un tema netamente de inspección, vigilancia y control de Coldeportes. Si esta liga cumple con todos los requisitos para participar en la parte deportiva, digamos que para firmar un convenio con el comité no tenía en este momento los papeles necesarios. Ya para la parte deportiva sí creería que es inspección, vigilancia y control la que tendría que pronunciarse y revisar ese tema, si ya tiene la inscripción de dignatarios y todos los documentos necesarios. El Comité Paralímpico en sus estatutos lo faculta para generar, digamos, esa relación directa con un atleta
particularmente este caso en el que ese atleta tiene el dinero, el comité le abre la posibilidad de, bueno, entonces deposite el valor de la inscripción y unos gastos que hay que sufragar de corte logístico, administrativo. ¿Este comité paralímpico está facultado para hacer para hacer ese tipo de convenios, si se quiere llamar? Digamos lo que está facultado desde el sentido que teníamos ya una predisposición por parte del INDER para hacer algún tipo, o de la liga, para hacer algún tipo de convenio, ¿sí? Como tal, el Comité Paralímpico, su razón de ser son los atletas, bien, y pues asimismo no es que estemos facultados o no estemos facultados, sino en esa relación de trabajo, pues directamente comité trabaja con todas las instancias del sistema deportivo, y eso incluye atletas, clubes, ligas, federaciones. Eso que sucedió con ese atleta, ¿sucedió con más atletas? O sea, ¿se abrió esa posibilidad, esa expectativa para que más atletas a través de esa oportunidad pudieran hacer sus depósitos y ver la posibilidad de participar? Claro, y no solo con los atletas, con los INDER, con instituciones. Indeportes Arauca, por ejemplo, quería llevar un entrenador, se les abrió esa posibilidad, desafortunadamente no procedieron en los tiempos establecidos. Lo mismo, como te digo, IDRD, de la misma manera. Pero no proceder es no pagar a tiempo. No, o no firmar, como te digo, o pagar, o tener un convenio como tal firmado de asociación que garantice que realmente la inscripción que se haga esté respaldada, porque nosotros no podemos inscribir a alguien y después nos digan, uy, no, es que yo no tengo la plata para llevarlo. Ahí ya es una multa y una sanción, no solo para ese INDER, porque nosotros lo replicaríamos hacia ellos, sino también para los otros atletas, porque si no se paga antes del inicio de la competición. Bueno, entonces es una forma interesante de explicar o argumentar el por qué se solicita un dinero con tanta presión de tiempo, porque eso derivaría en caso de incumplimiento una sanción para el país. Bueno, eso es una información pues que ayuda a ir aclarando esto, perdón. En cuanto al valor que se le estaba pidiendo a esos atletas, Inspire conoció que fueron por el orden de 18 millones de pesos, digamos, lo que costaba ir a Londres, cuesta ir a Londres, y que había que sufragar esos gastos como en 2 pagos. Un primer depósito que era el de que había que hacerlo bajo presión, 10 millones de pesos, y el restante que creo que eran gastos ya logísticos. Esa estructura, o sea, Inspire Colombia tiene la información, digamos, de unos correos que salieron de acá del Comité Paralímpico desde el área de tesorería, en el que le explican al atleta, a los atletas, tanto para estos gastos, tanto para esto, sobrecupo 800,000 pesos, por ejemplo, ese es un valor que aparece allí en esta comunicación. Uniformes, 1.400.000 pesos. Gastos administrativos o operación del Comité Paralímpico, creo que hay un porcentaje, y por supuesto el tema de los impuestos. Ese rasero, ¿cómo lo manejan ustedes? O sea, ¿cómo sacan ustedes ese presupuesto? Eso es una tabla que ayuda, digamos, al atleta que en un momento tenga la intención y las ganas de ir, o ese costo también tiene un propósito de un recaudo adicional para el comité. No, no es un recaudo adicional para el comité. Precisamente los pagos se deben hacer de manera individual, porque los atletas necesitan precisamente su facturación para poder tener cómo soportarlos muchas veces ante el INDER, que por ejemplo que fue lo que se trató de hacer, porque ellos pretendían tener que les hicieran un reembolso de ese dinero. Entonces hay que hacer los pagos individuales, lo cual genera gastos bancarios, como es una transferencia de dinero a 2 cuentas diferentes, porque uno es lo que se paga al Comité Paralímpico Internacional por concepto de inscripción, y otro por los gastos logísticos que tú dices, que es hospedaje, alimentación, transporte interno, que se le paga al comité organizador en libras. Bien, aparte de eso, los uniformes que tú manifiestas, dentro del manual como tal de IPC, dice que los atletas deben competir con el uniforme oficial del país que se presentó, que se debe presentar con 3 meses de anticipación. Ya fue presentado y fue aprobado por el Comité Paralímpico Internacional para que compitieran esos atletas así. Es normalmente el mismo uniforme de Río. Por ejemplo, en el caso de los atletas que ya fueron a Río, pues no tendrían que, en el caso que fueran a ir bajo sus recursos o el recurso del INDER, no tendrían que asumir este gasto de uniforme si todavía lo tuviera. Bien, digamos que es un presupuesto de manera general,
Ese caso, por ejemplo, que me dices del exceso de equipaje, del sobrecupo, es precisamente, por ejemplo, los atletas que hacen lanzamientos con bancos de lanzamientos y que normalmente llevan sus propios implementos, balas, discos. Es un exceso de equipaje que hay que pagar. ¿No Eso estaba es más o menos. sobrecosteado eso, David? Lo digo desde la experiencia personal, llevar, digamos, me sucedió este fin de semana que estaba fuera del país, y llevar una maleta adicional entre el rango de los 10 y los 32 kilos me costaba $40, es decir, un promedio de 120,000 pesos. ¿Por qué 800,000 pesos? O sea, ¿llevan hasta cuántas maletas para que amerite, digamos, ese sobrecosto? Bueno, eso depende de muchas situaciones. Por ejemplo, un banco mide de alto 85 por 30 por 30. Ah, sobre dimensión del Claro, equipaje, entonces. claro, No no estamos necesariamente hablando de la es peso. maleta extra, no es la maleta, no, ok, estamos hablando del banco de lanzamiento, por ejemplo, de los atletas, la silla atlética, que eso tiene un sobrecosto muy elevado y no solamente es el de ida, es también el de regreso, ¿cierto? Y el nacional y el tiquete nacional que también hay que pagarlo porque ahora por políticas de Avianca y demás solamente una maleta. Entonces eso es lo que está sobrecosteado ahí, más el embalaje y demás que muchas veces se hace para que estas piezas no se dañen en el viaje. ¿Se hizo el esfuerzo desde el comité para llevar a esos atletas, David? ¿Tenían estos atletas sus marcas para asistir? Cumplían el segundo criterio que te estoy diciendo, que es estar entre el cuarto y el octavo, porque ese fue el prerequisito para que precisamente pudiera haber una intención de empezar a realizar el proceso. Incluso nosotros hicimos reservas de hoteles y demás, tanto con los de Intervalle, como los de Antioquia, como con los de Bogotá. Una vez la cancelación, afortunadamente, pudimos bajar algunas habitaciones, otras irán con penalidad a la regional que incumplió con el acuerdo porque ya había unas cartas de intención, pero el Comité Paralímpico brindó dentro de sus posibilidades todas las oportunidades para que estos atletas fueran. Desafortunadamente, digamos que la cancelación de último momento por parte de los INDER y el no cumplimiento con los requisitos que se tenían establecidos por parte del comité, perjudicaron en últimas a los atletas que tenían toda la intención y que probablemente tenían el dinero para poder ir ellos de su bolsillo. Y ese fue más que todo el malestar y la molestia que tuvieron estos atletas, pero se les explicó cuál era la situación, cómo proceder, pero desafortunadamente no alcanzaron. La plataforma se cerraba 12 de la noche, hora de Bonn, de Alemania, es decir, 5 de la tarde, hora en Colombia. A las 4:55 la plataforma automáticamente nos cerró. David, en este momento de la entrevista hay que tocar un punto que ya lo hablábamos off the record, y es ayer lunes, ya pues 3 días de haberse cerrado la plataforma, se corre el rumor en el medio, en la audiencia de Inspire, que al atleta se le insinúa que de no ser por que pone en conocimiento de Inspire esta situación, aún tendría chance de ir. Y esto me da el chance para preguntar precisamente, en el ambiente de atletas, entrenadores, familias, se dice que hay presiones directas, se dice que hay manipulaciones, que hay condicionamientos. Tal vez voy a tratar de decirlo en mis términos. Si usted se porta bien, le va bien, hace parte del sistema, lo llevamos, no lo llevamos, usted no puede decir esto porque no es correcto y no lo diga, y si lo dice no va o no hace parte de ese sistema. Es lo que hay en el ambiente, es lo que recaudamos a través de las diferentes fuentes y de nuestros medios de contacto que tenemos. ¿Qué decir ante eso, David? No, Juan Pablo, eso es totalmente falso, en el sentido que, como ya te dije, esto es netamente técnico. Incluso en esta delegación, por ejemplo, de atletismo, tenemos atletas que han hecho pronunciamientos bastante fuertes con todo el tema que hubo al principio de año de la asamblea y demás, y ahí están. Si el registro les da, van. O sea, independientemente de su corriente o pensamiento político, aquí nuestras elecciones son totalmente apolíticas. Las elecciones atienden precisamente a un carácter técnico y bajo ese criterio es que nosotros sacamos las elecciones.
Si yo creyera en la mitad de las cosas que vienen a decirle muchas veces a uno aquí, realmente este sistema sería perverso. Sí, hay muchas cosas que la gente, por desconocimiento precisamente de muchos procedimientos y demás, o por muchas veces no, ni siquiera por desconocimiento, sino por no leer, porque a estos atletas les llega, por ejemplo, los criterios de selección, entonces dicen, no, es que a mí no me quisieron llevar. Aquí la semana pasada tuvimos un atleta de natación que vino precisamente diciendo, no, pero es que ustedes no me quieren llevar. ¿Usted leyó los criterios? Usted está de 23 en el mundo, pero yo tengo el recurso, pero lo sentimos, no cumple con los criterios técnicos. ¿Sí? Entonces es ese tipo de cosas que muchas veces la gente no entiende o no se ha tomado la tarea, porque es que la información está. Nosotros subimos a la página web información de este tipo, o la compartimos con nuestros afiliados, y sabemos que los afiliados se los comparten a las regionales y a los atletas para que ellos tengan esta información, y muchas veces se desconoce por parte de ellos, no se enteran, sino que solamente le contaron, alguien le dijo, alguien hizo un comentario en el pasillo, claro, como ese es de Valle, entonces es que lo quieren llevar, y ya eso fue una verdad totalmente confirmada cuando no conocen el trasfondo de las cosas. ¿Es correcto, David, ese contacto que hay directamente aquí desde el Comité Paralímpico con el atleta? ¿Se debe tener en cuenta la estructura comité, federación, liga, atleta? ¿Cuál debería ser el ser acertado de este proceso para que precisamente no se insinúe en el ambiente que no es correcto, que entonces desde aquí, por ejemplo, el director deportivo es el que habla directamente con los atletas y no hay, digamos, y se está llevando por delante el vocero de la federación, esté ordenada la federación o no, el de la liga esté al día o no? ¿Cuál debería ser el ser de esto? Nosotros normalmente lo que hacemos es, nuestra comunicación directa es con las federaciones, que es nuestro órgano afiliado. De ahí se supone que se debe replicar hacia abajo dentro de la estructura del Sistema Nacional del Deporte. Muchas veces la información no llega a los atletas. Casos puntuales como deportista apoyado, de Coldeportes, el programa deportista apoyado, muchas veces la información no nos llega porque en algún momento de esa comunicación de la federación, liga, club, atleta, se rompió la cadena y el atleta es el perjudicado. Nosotros hacemos normalmente un doble chequeo. ¿En qué sentido? Enviamos la información para que eso se haga de esa manera y esperamos un tiempo prudencial, unos 3-4 días, y llamamos al atleta a decirle, oiga, recuerde que tiene que entregar tal información, o recuerde que la fecha límite para esto es esto, ya le enviaron la información. Respetamos ese conducto, pero también sabemos que no todas las federaciones ni todas las ligas tienen ese problema, pero sí hay algunas que tienen ese inconveniente, y el principal afectado es el atleta. Y pues la razón de ser de este sistema y de esta, digámoslo, directiva del Comité Paralímpico Colombiano ha sido centrarse 100% en el atleta. Entonces respetamos ese conducto, pero también por otro lado tratamos de que la información le llegue directamente a los atletas. David, el Comité Paralímpico Colombiano recibió 1.800 millones de pesos para ir a Sao Paulo. Ese fue como la asignación que se hizo a través del Comité Olímpico Colombiano. Yo tengo conocimiento que no se ejecutó todo el dinero, que hubo que hacer una devolución del dinero, que inclusive pues se fue nuevamente para el Ministerio de Hacienda. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Por qué se pierde de pronto la posibilidad de que, por ejemplo, con esos excedentes que queden de otro proyecto, al justificarlo ante Coldeportes, pudiese abrir la posibilidad de que Colombia lleve más atletas? Desafortunadamente, si se hubiera hecho el convenio directamente con el Comité Paralímpico Colombiano, eso hubiera podido pasar, porque eso ha ocurrido. El tema fue el tema coyuntural de este año. O sea, por todos los temas políticos que tú y yo hemos hablado más de una vez y no voy a ahondar acá, sí. Desafortunadamente se tuvo que hacer por ese medio, y eso no permite que se pueda reinvertir a otras líneas del comité, porque ese proyecto tenía una destinación específica que era Sao Paulo. Entonces, por esa razón no se puede, porque hubiera sido lo ideal y hubiéramos podido tener mayor número de atletas participando en estos mundiales. ¿Con cuánto dinero está yendo esta delegación? La verdad me corchaste, o sea, temas presupuestarios son 100%
recursos de Coldeportes. ¿Operados y ejecutados por Coldeportes? No, con el convenio que hay entre Coldeportes y Comité Paralímpico. David, ¿qué pasa con el trabajo del área de marketing del comité? Y me involucro en esta parte porque ustedes hicieron una rendición de cuentas a comienzos de este año donde el área de mercadeo presentó, digamos, un plan de trabajo que inclusive está proyectado al próximo año 2018, pero uno no ve, y uno como periodista, hablo como periodista, o la misma audiencia, no ve que de repente ese trabajo surta un efecto en patrocinios que permitiesen precisamente aliviar estas cosas que suceden de no poder llevar a atletas, porque yo supongo que aquí no estamos hablando solo de 2 atletas que se quedaron por fuera de la selección, sino estamos hablando de más atletas de diferentes regiones. Entonces, ese trabajo de marketing a ustedes, ¿qué les ha dado y qué no está dando para que en un momento dado no haya otra forma de financiarse sino Coldeportes? Bueno, pues digamos que eso no es de mi resorte, de mi área, es del área precisamente de marketing. Te puedo decirlo desde mi área que se han venido trabajando, se ha venido fortaleciendo una serie de atletas que son, digámoslo así, los de mostrar precisamente hacia la parte de las empresas y demás sector privado para obtener mayor tipo de recursos. Sé que han venido trabajando, pero como te digo, no es de mi resorte y no tengo en ese momento mayor información frente a eso. O sea, Saeta no es un patrocinador, porque tenemos entendido que Coldeportes tiene que pagarle todos los uniformes al valor comercial a Saeta. Sí, Saeta es un patrocinador del comité. Sí, pero no sé cuál será la negociación que tiene el marketing. Ya te iba a preguntar que si era patrocinado, porque entonces cobraban los uniformes, le cobraban los uniformes a los atletas. David, ¿qué decirle a la audiencia que en un momento dado, ya vamos a cerrar este diálogo, qué decirle a la audiencia que piensa que de pronto con mejores prácticas de comunicación, y no hablo solo de comunicación de medios, sino de comunicación corporativa, se podrían evitar toda esta serie de a veces malos entendidos, tergiversaciones que hay en el ambiente? La mayor inquietud de la audiencia, llámense ligas, atletas, es que el Comité Paralímpico, si por ejemplo va a hablar de seleccionados, los informa ya sobre el tiempo, no hace el ejercicio, digamos, de mantener una comunicación como bien les he explicado. Tenemos una página web, ahí están los lineamientos para ir, como que se deja más bien a que la audiencia, si quiso mirar bien, o hasta que resulta un ejercicio de estos de investigación periodística, es que, vea, el comité se había publicado. ¿Qué decir a esto? Sí, no, pues, o sea, créeme que hemos hecho en muchos aspectos las tareas que son pertinentes. Probablemente sí haya que mejorar ciertos canales de comunicación, que precisamente desde esta nueva gerencia que tiene el Comité Paralímpico es uno de los objetivos, fortalecer precisamente esos canales de comunicación, porque desafortunadamente nuestro sistema es muy del pasillo, muy del corrillo, y muchas veces no van a las fuentes oficiales y de la manera que debe ser. Entonces es muy en el informalismo muchas cosas, cuando se tiene la información de cierta manera, pero hay que buscar otras estrategias para llegarle un poco más a la gente. Por ejemplo, estos criterios fueron enviados hace un mes, más o menos, nuevamente ya con la plantilla de preseleccionados, y argumentando esto que te estoy diciendo de los que quiere llevar IDRD, los que quiere llevar el Valle, los que quiere llevar la Liga de Antioquia, y se trazó como plazo máximo para la publicación definitiva el día de ayer, que fue lo que hicimos precisamente. O sea, como tal estamos cumpliendo el cronograma que se tenía dentro de los tiempos en esos criterios, y que pues están ahí y que la gente muchas veces no ¿qué te digo? No lo leen, o muchas veces la comunicación se rompe en esa cadena de Comité Paralímpico hasta el atleta, pasando por la federación, por las ligas, por los clubes, y más en este momento coyuntural. Pero digamos que ya con estos cambios que se han venido dando, tanto internamente como nos hemos repensado el Comité Paralímpico, también como se han estructurado nuevamente las federaciones con estas nuevas administraciones que tienen, estamos fortaleciendo esos canales de comunicación para que sean un poco más eficientes y efectivos, porque la comunicación se da muchas veces, pero no llega a donde tiene que llegar. Con base en esto que está pasando de atletismo, ¿qué podemos esperar, la opinión pública, la audiencia, la comunidad paralímpica,
para saber quiénes van a ir a natación, quiénes van a ir a powerlifting, a los Juegos Olímpicos de Samsung, que ya sabemos que ustedes lo están operando. ¿Qué información hay para decir de esto? Bueno, yo te digo, tanto de para natación como de para powerlifting fueron ya socializados tanto los criterios como la selección como tal a las federaciones afiliadas al comité. Se socializaron estos atletas que se harían, se argumentaron los criterios, se revisaron y ya está definido. Con el tema de Samsung, sí es un poco potestad como tal de FECOLDES, que es el órgano afiliado como tal a Deaflympics. Ellos son los que están trabajando muy de la mano con nosotros y con el área técnica también de Coldeportes para determinar la selección, pero digamos que ya hay un gran avance, hay una preselección que tendrá muy pocas bajas frente a lo que será ya la selección definitiva. Hay que advertir algo en función del presupuesto, también va presupuesto reducido y para que desde ya inclusive todos los que tienen la expectativa de participar sepan que hay un presupuesto reducido, y con la experiencia y la lección que está dejando esto que ocurrió con atletismo, si en natación, en powerlifting o en ciclismo ocurre nuevamente la petición de una liga, de un INDER, de yo quiero llevar a mi atleta porque tiene el registro, ¿qué va a pasar? Bueno, los criterios ya están establecidos, como te lo dije, y partiendo de ese principio de que no somos agencia de viajes, nosotros como tal tenemos un criterio técnico muy claro y que ha sido socializado. Si el atleta cumple con esos criterios, va bajo, digamos, el padrinazgo del Comité Paralímpico, o sea, con los gastos por parte del comité, pero esta opción no se va a repetir por ahora. Estamos esperando que precisamente el Comité Ejecutivo saque una directriz frente a cómo se hará para diferentes eventos este tipo de situaciones. La Copa Mundo de Ciclismo sí no te puedo decir porque eso es gobernancia de Fede Ciclismo, ellos son los que manejan. Sé que ellos ya tienen unas directrices frente a ese tipo de cosas, sabemos, y también por toda la problemática que hubo en algún momento, que los atletas ellos sí ya tienen establecido cuál es el conducto o cuál es el procedimiento si un atleta que puede ir al mundial o quiere ir y tiene el dinero o el INDER y demás, tiene establecido cómo es el procedimiento. Pero nosotros por ahora ya digamos que la puerta la abrimos para estos 3 mundiales. Igual tanto Valle como Bogotá en su momento tenían no solo atletas en paraatletismo que querían llevar, sino también en paranatación y en parapowerlifting, que no van a ir en bajo esa modalidad, van solamente los atletas que van cubiertos por comité. 2017 ha sido el año crítico para el deporte paralímpico colombiano porque a pesar que tuvimos un gran registro en Río de Janeiro y ahora en Sao Paulo, ¿cómo esperan ustedes enfrentar el resto del año, David, en medio de todo este arreciamiento de críticas, de resultados también? ¿Qué decir? No, creo que hemos ido evolucionando poco a poco, hemos ido pasando la tormenta, digámoslo así, y ya hay una dinámica de trabajo diferente, como te digo, tanto con las federaciones como diferentes actores del sistema, que poco a poco va regularizando nuevamente y tomando el rumbo correcto. Ya digamos que problemas muy grandes y de fundamento que habían hasta a principio de año, ya ahorita son problemas más digámoslo así, perdón la expresión, pero más de chisme y de que no hay conocimiento, sí, que no hay desconocimiento de los procederes y demás. Creo que hemos ido superando poco a poco y cada vez se va fortaleciendo nuevamente el sistema desde lo institucional y desde cada una de las federaciones que conforman este sistema paralímpico. Finalmente, David, con todos estos anuncios que nos has hecho, estas claridades, agradecemos desde Inspire precisamente que se den estos términos de claridad, de imparcialidad. ¿Qué le espera a la comunidad paralímpica? ¿Qué decirles? ¿Qué invitación le harías a la comunidad paralímpica para que precisamente en el futuro este rumoreo que afecta al sistema, que genera confusión, se evite al máximo? Sí, bueno, pues puedo decir que casi todos los atletas tienen los números de los seleccionadores nacionales, tienen los números, hay grupos por cada uno de los deportes en donde están todos los entrenadores del país y por ahí se aclaran
muchísimos de los rumores y demás que se generan, porque son, o sea, créeme que este es uno de 50.000 ruidos que generan, y que nosotros tratamos de dar la claridad en el momento cuando se indaga de manera directa, ¿sí? La invitación es a eso, a que se acerquen a las fuentes oficiales de información, que ustedes tienen un club como tal donde están afiliados, o tienen una liga donde están afiliados, o su federación está afiliada, que créanme que si alguno de ellos no tiene la claridad, pues seguirá la instancia superior, que será pues si es el club a la liga, si es la liga a la federación, si no la federación a Comité Paralímpico, y daremos alguna claridad y alguna respuesta frente al tema antes de armar esta ola de nieve que muchas veces no tiene ni sentido, que desgasta a todo el mundo, que cierra puertas en el sentido de posibilitar, por ejemplo, ahorita que se hicieran más convenios con otras INDERs y demás para tratar de llevar más atletas, porque nos toca repensarnos y tratar de reestructurar un nuevo proceso, y mientras tanto pues se cierran ese tipo de procesos. David, muchas gracias entonces por abrirle este micrófono a Inspire Colombia. El alcance de esto realmente es más con un objeto social, con un objeto de ayudar a visibilizar lo que ocurre al interior del sistema, y aquí vamos a estar siempre pendientes y ayudando también a resolver cualquier inquietud, David. Vale, Juan Pablo, no, a ustedes muchísimas gracias de verdad por abrir las cámaras y los micrófonos al Comité Paralímpico, y siempre estaremos puestos a trabajar en equipo con todos los actores del sistema, porque ustedes hacen parte de este sistema paralímpico.